soy Natalie Salvador, soy nutricionista y trabajo en mi consultorio independiente en el edificio CityMed de la ciudad de Quito. Estoy en el mundo de la cirugía bariátrica, que son las personas que sufren de obesidad y que se realizan una cirugía como es el bypass, manga o balón gástrico. Y lo que permite la nutrición es que ellos se puedan alimentar saludablemente, que lleguen a un peso donde les permite gozar de una buena calidad de vida. A continuación voy a explicar cómo analizo la hoja del InBody dentro de una consulta. Tenemos como primera instancia los datos generales. A continuación, el análisis de composición corporal, donde tenemos como componentes el agua, proteínas, minerales, masa grasa total en kilos y el peso. A continuación, en el centro tenemos los resultados y hacia el lado izquierdo los rangos superior e inferior. Es muy fácil poder analizarlo. En este caso, por ejemplo, tenemos el peso, que es la suma total de estos componentes, como 88.5 kilos, que en este caso estaría con un peso superior a lo recomendado. A continuación tenemos el análisis de músculo-grasa, que es uno de los ítems que a mí más me gusta analizar, porque tenemos y podemos visualizar el equilibrio que tiene el paciente entre peso, masa muscular o músculo esquelético y la grasa. En este caso se pretende un paciente que siempre tenga un peso, una mayor masa muscular y una menor cantidad de grasa. En este caso tenemos un resultado donde hay un mayor peso, una menor masa muscular y una cantidad de grasa. Se recomienda que haya un equilibrio o que formemos aquí una D, no como inverso a una C. Posterior tenemos el análisis de obesidad, donde nos arroja el dato de índice de masa corporal, donde este rango es de normalidad y aquí nos da un dato que hay un sobrepeso 2. Y el porcentaje de grasa, que en el caso de hombres tenemos hasta 20% normal y tenemos un 31.4%. El análisis posterior es un análisis donde el paciente tiene dos imágenes. Hacia la derecha, el análisis de la grasa segmental, donde se pretende ver cuánto es en porcentaje y en kilos la cantidad de grasa que hay en cada segmento. Yo recomiendo que siempre esté dentro de un rango de 100%. Y por supuesto que tengamos un equilibrio entre los 4 segmentos. Es fácil poder visualizar dónde hay mayor cantidad de grasa. Y hacia el lado izquierdo tenemos el gráfico del análisis de masa magra, donde el paciente de igual manera tiene que tener un equilibrio entre los 3 componentes, entre el tren superior, el tren medio y el tren inferior. En este caso, su mayor masa muscular está dado en el tren inferior. Y finalmente tenemos el historial de la composición corporal, donde nos da un resumen de cómo ha ido su peso, su masa muscular y su porcentaje en grasa. Hacia el lado derecho tenemos la puntuación del InBody, donde nos indica que en este caso tenemos 66/100. Se recomienda que el paciente llegue a un 80 o más. El índice de masa corporal, donde nos da un pequeño resumen, la cantidad o el porcentaje de grasa, la relación cintura-cadera, y el nivel de grasa visceral es un componente muy importante porque significa que con este valor nosotros podemos aducir si es que el paciente puede tener un riesgo de un hígado graso u otra enfermedad. Y a continuación finalmente tenemos un resumen un poco de lo que tenemos hacia acá y el gasto calórico del ejercicio, donde al menos en 30 minutos para este paciente nos da una idea de cuántas calorías se debería quemar en al menos
30 minutos. Los 3 componentes o parámetros que le doy mayor importancia, pues es el análisis de músculo-grasa, donde refiero al paciente que debería tener un equilibrio entre peso, masa muscular o grasa, o es mucho mejor o recomendable que el paciente tenga un mayor trabajo en masa muscular y menor grasa. El segundo ítem es el equilibrio que puede tener un paciente, sobre todo en su masa muscular y en su análisis de grasa. A mí me interesa que el paciente finalmente se dé cuenta en qué parámetros debemos mejorar. Finalmente, muchas veces la cantidad de grasa se aloja en uno de los miembros, donde se recomienda pues que tengamos un equilibrio, al igual que en la masa magra. Y el tercer punto de importancia es el nivel de grasa visceral. Explico que el paciente debería tener un nivel menor a 10, puesto que es un indicativo para enfermedades como diabetes o enfermedades cardíacas. Paciente todo su historial de peso, donde perdió finalmente 55.3 kilos. Su masa muscular finalmente se perdió. Es inevitable que se pierda masa muscular en este proceso de cirugía. Sin embargo, él perdió 7.1 kilos, que si nosotros vemos finalmente con su masa grasa, es un valor tan significante, donde este paciente perdió 45 kilos de grasa. En el porcentaje de grasa, vemos que inició con 50.2 y terminó con un 31.4% de grasa. Finalmente, su valor de proteínas tuvo una pérdida menor, que dentro de los rangos para una cirugía bariátrica está aceptable. Se ve como este paciente inicia con una obesidad 3 y termina con un sobrepeso 2. Su tasa metabólica bajó, a pesar que ya habían picos que con el ejercicio finalmente mejoraban. Relación cintura-cadera inició con un factor de riesgo cardiovascular y terminó con valores de normalidad. Y el nivel de grasa visceral, vemos que a pesar que su cantidad de peso fue bajando, aquí es importante aclarar que él, a partir de esta fecha, es donde más intensifica la práctica de ejercicio físico, y vemos notablemente cómo termina casi en valores dentro de lo sugerido. Y es así pues donde podemos resumir que este paciente de género masculino, realizado un bypass gástrico, perdió 55.3 kilos, de los cuales perdió mayormente grasa, 45 kilos de grasa, y en masa muscular perdió 7.1 kilos.